El día que encontré su teléfono desbloqueado, entendí que mi vida no se estaba rompiendo. Ya estaba rota desde antes y yo solo no lo quería ver. No voy a fingir que soy inocente. Sé que lo que hice después estuvo mal, pero también sé que si no lo hacía, me iba a quedar con la duda para siempre. Y vivir con esa duda me estaba consumiendo más que cualquier verdad. Todo empezó semanas antes. Él cambió, no de golpe, no algo evidente. Fue lento, como si se fuera borrando de a poco. Mensajes más cortos, miradas que ya no sostenía. Ese silencio raro que no sabes explicar, pero que se siente pesado. Yo lo sentía en el estómago, como una piedra que no se movía. Intenté ignorarlo. Me repetía que era estrés, que estaba cansado, que tal vez yo estaba exagerando. Siempre he sido de pensar demasiado. O eso me decía él. Pero había detalles, cosas pequeñas que juntas hacían ruido. Empezó a cuidar más su celular. Antes lo dejaba en cualquier parte, ahora siempre lo tenía encima. Si sonaba, lo volteaba. Si escribía, se giraba ligeramente. No era obvio, pero yo lo veía. Una noche lo confronté. No fuerte, no agresiva, solo le dije que lo sentía distante. Me respondió rápido. Demasiado rápido. Estoy bien, solo cansado. No insistí. No quería ser la novia intensa, no quería parecer paranoica, pero al día siguiente pasó algo que me dejó helada. Estábamos en la cocina. Él estaba cocinando y su celular vibró en la mesa. Yo estaba más cerca, no lo iba a tocar, lo juro. Pero la pantalla se iluminó y vi un nombre. No era un contacto guardado, era un número, pero con un emoji al lado. Un corazón negro. No sé por qué eso me golpeó tanto, tal vez porque era algo oculto, algo que no encajaba. No abrí el mensaje, me quedé congelada. Él volteó, vio la pantalla y en un segundo agarró el celular. Fue demasiado rápido, demasiado automático, como si ya estuviera acostumbrado. Ahí supe que algo estaba mal. Esa noche no dormí. Me giraba en la cama, pensando en ese corazón negro, pensando en quién era, pensando en qué significaba. No quería pensar lo peor, pero mi cabeza ya lo estaba haciendo por mí. Al día siguiente decidí observar más, no decir nada, solo ver, y vi cosas, pequeñas, pero constantes. Sonreía cuando le llegaban mensajes, pero no me los enseñaba. Se metía al baño con el celular, algo que nunca hacía. Empezó a salir más tarde del trabajo. Decía que había más carga. Yo asentía, pero ya no le creía. Me odiaba por eso. Me odiaba por desconfiar, pero también me odiaba por quedarme callada. Hasta que llegó ese día. Estábamos viendo una serie. Él se quedó dormido en el sillón. El celular estaba en su mano, aflojado, como si lo hubiera soltado sin darse cuenta. Yo lo miré, mucho tiempo. Sabía que cruzar esa línea iba a cambiar todo. Sabía que después de eso no habría vuelta atrás. Pero también sabía que ya estaba al borde. Así que lo hice. Tomé su celular. Estaba desbloqueado. Y ahí empezó todo. Lo primero que hice fue ir a WhatsApp. Mi corazón estaba acelerado. Las manos me temblaban. Sentía que en cualquier momento iba a despertar. Y vi el chat. No tenía nombre, ni solo un número y ese mismo corazón negro. Entré. Y ahí estaba. Mensajes. Muchos. Demasiados. No eran de un día, ni de una semana. Eran meses. Mi pecho se cerró. Empecé a leer. Al principio eran normales, conversaciones casuales. Luego se volvieron más personales, más cercanas, más íntimas. Y luego, cruzaron una línea. Mensajes que ya no eran de amigos. Mensajes que yo no había recibido en meses. No voy a repetirlos, no hace falta. Pero se entendía todo. Él no solo hablaba con alguien, estaba involucrado. Mi estómago se revolvió. Sentí náuseas, pero seguí leyendo. Porque cuando empiezas, no puedes parar. Y entonces lo vi, una foto. No era de él, era de ella. No mostraba la cara completa, solo el cuerpo, pero era suficiente. Era joven, más delgada, más segura. Se notaba en la forma en que posaba. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. No por ella, por mí, por compararme, por sentirme menos. Seguí bajando.
y encontré algo peor. Un audio. No quería escucharlo. Sabía que no debía. Pero lo hice. Era su voz. La reconocería en cualquier parte. Pero no era la misma voz que usaba conmigo. Era más suave, más baja, más cercana. Decía cosas que hacía meses no me decía a mí. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue escucharla a ella responder. No era una desconocida. Era alguien que yo conocía. No era una amiga cercana. Pero sí alguien que había estado en nuestra casa. Alguien que me había saludado con una sonrisa. Alguien que había comido en mi mesa. Sentí que el aire me faltaba. No podía respirar. Apagué el audio. Dejé el celular y me quedé ahí, mirándolo. Como si no fuera real, como si todo fuera una especie de error. Pero no lo era. Era real. Y estaba pasando. En ese momento entendí que no era solo una traición. Era una doble traición. Y eso dolía más. Mucho más. No lo desperté. No hice una escena. No grité. Me quedé en silencio. Me quedé en silencio. Porque no sabía qué hacer. Porque cualquier reacción me parecía insuficiente. Esa noche me fui a dormir sin decir nada. Pero ya no era la misma. Al día siguiente actué normal. Eso fue lo más difícil. Sonreír, hablar, fingir. Mientras por dentro estaba rota. Él no sospechó nada. O eso creí. Porque más tarde ese mismo día pasó algo que no esperaba. Me escribió ella. No tenía su número guardado, pero sabía que era ella. El mensaje era simple. Hola, nada más. Mi corazón se detuvo. No sabía si responder. No sabía qué quería. No sabía si sabía que yo sabía. La ignoré por unas horas. Pero el mensaje estaba ahí, quemándome. Así que al final respondí. Hola. Y lo que vino después me dejó sin palabras. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Que era importante. Que no podía seguir así. Mi mente empezó a girar. No entendía nada. No sabía qué significaba ese mensaje. Pero acepté. Quedamos en vernos al día siguiente. En un café. No le dije nada a él. Quería escucharla primero. ¿Quería entender? Esa noche no dormí. Otra vez. Pero esta vez no era solo dolor. Era ansiedad, era miedo. Era una necesidad urgente de respuestas. Al día siguiente llegué antes. No quería verla llegar. No quería ese momento. Pero pasó. Entró. Y cuando la vi, todo se volvió más real. Se sentó frente a mí. Y durante unos segundos no dijimos nada. El silencio era pesado. Hasta que ella habló. Dijo que lo sentía. Que no quería hacerme daño. Que nunca fue su intención. Yo la miraba. Sin reaccionar, hasta que dijo algo que lo cambió todo. Dijo que él le había contado cosas de mí. Cosas personales. Cosas que solo él sabía. Cosas que yo le había confiado. Sentí una puñalada. No solo me engañaba. Me exponía. Me traicionaba de formas que ni siquiera había imaginado. Quise levantarme. Irme. Pero no lo hice. Quería escuchar todo. Necesitaba escuchar todo. Y entonces ella dijo la verdad. Dijo que no era la única. Sentí que el mundo se detenía. Que el ruido desaparecía. No entendía. No quería entender. Pero ella siguió hablando. Dijo que había visto mensajes con otras. Que él hablaba con varias. Que no era algo nuevo. Que lo hacía desde antes de conocerla. Que ella también se había enterado tarde. Que también se sintió engañada. Que por eso estaba ahí. Para decirme. Para no seguir siendo parte de eso. No supe qué decir. No supe qué pensar. Era demasiado. Demasiado en tan poco tiempo. Mi cabeza no lo procesaba. Pero mi cuerpo sí. Sentía frío. Sentía rabia. Sentía una tristeza profunda. Y algo más. Algo que no esperaba. Claridad. Porque en medio de todo ese caos, entendí algo. Esto no era un error. No era una mala racha. No era algo que se pudiera arreglar. Era una mentira constante. Una vida paralela. Una versión de él que yo no conocía. Y eso lo cambiaba todo. Nos quedamos en silencio un rato.
Luego me fui, sin despedirme mucho. No tenía energía para más. Cuando llegué a casa, él estaba ahí, como si nada, como si todo estuviera bien. Me preguntó cómo me había ido, y en ese momento sentí algo romperse dentro de mí. No grité, no lloré, solo lo miré y le dije que sabía. Su cara cambió, no lo negó, no lo intentó. Eso fue lo peor. Solo bajó la mirada y dijo que lo sentía. Esa frase, esa maldita frase, como si pudiera arreglar algo, como si pudiera borrar todo. Le pregunté cuánto tiempo. Dijo que no sabía. Le pregunté cuántas. No respondió. Eso fue respuesta suficiente. Me habló. Intentó explicarse. Dijo que estaba confundido, que no quería perderme, que me amaba, pero ya no sonaba real. Nada sonaba real. Y él seguía. Era como escuchar a un desconocido. No discutimos mucho. No tenía sentido. No había nada que defender, nada que salvar. Esa noche le pedí que se fuera. Y se fue. Así de simple. Sin drama. Sin resistencia. Como si ya lo supiera. Como si ya estuviera preparado. Y eso dolió más de lo que esperaba. Porque confirmó algo. Que para él, yo ya no era una prioridad. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Pesados, pero también claros. Empecé a ver cosas que antes no veía, señales que ignoré, momentos que justifiqué, mentiras que acepté y me di cuenta de algo. Yo también participé, no en la traición, pero sí en quedarme, en no preguntar, en no exigir, en aceptar menos de lo que merecía. Y eso me dolió, porque era verdad. Ella me volvió a escribir, para saber cómo estaba. No le respondí, no porque la odiara, sino porque no quería seguir conectada a eso. Necesitaba cerrar, necesitaba soltar. Pasaron semanas, y un día él volvió a escribir. Dijo que me extrañaba, que había cometido un error, que quería hablar. Leí el mensaje, y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, solo vacío. Y en ese vacío encontré algo. Paz. Porque por primera vez no dudé. No pensé. No me cuestioné. Solo supe que ya no quería volver. No respondí. Bloqueé su número y cerré esa puerta. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue necesario. Hoy sigo procesando todo. Sigo entendiendo cosas. Sigo reconstruyéndome, pero hay algo que tengo claro. No fue mi culpa. Pero sí es mi responsabilidad no volver a caer en lo mismo. Y eso es lo que estoy haciendo. Aprendiendo, poco a poco, a elegirme, aunque duela.